aquí en Valencia. He venido en el centro. Ayer la fiesta muy bien, ahí en el social me encantó, la verdad. A pesar de que hacía mucho calor, me quedé hasta la 1, hasta el final. Ahora son las 12 del mediodía, estoy cerca de la plaza del ayuntamiento. He pedido un desayunito en los montaditos, que eso no puede fallar. Y ahora vamos a pasear un poquito por el centro, pero la idea es ir a la playa un ratito también, porque tenemos el vuelo a las 7 de la tarde. Entonces sobre las 5, como muy tarde, tendremos que irnos hacia el aeropuerto. Aquí estoy en una calle céntrica cerca de la plaza del ayuntamiento, donde hay muchos restaurantes, muy turísticos. De hecho, muy caro, recuerdo haber comido una vez aquí, es una clavada total. Por aquí ya llegamos a la plaza. Aquí vemos ese edificio de correos que está muy bonito, ¿eh? Como vemos son las 12:08. Tenemos ya 33 grados aquí en la ciudad. Hace muchísimo calor hoy. Por eso vamos a hacer un recorrido rapidito en el centro. Un quick tour. Y después ya nos vamos a refrescar. Último baño en el Mediterráneo. Valencia es una ciudad de mucho calor en verano. Sobre todo las temperaturas no son tan elevadas como Madrid. Aunque aquí puede perfectamente haber 35, 36 grados. Aquí es la humedad lo que mata. Entonces es muy bochornoso. Una ciudad que es mejor visitar primavera, otoño, incluso invierno. Es que en pleno verano, en pleno agosto, hace mucho calor. Aún así es muy bonito verla. Vemos el ayuntamiento justo ahí detrás. Y vamos a ir hacia allá, hacia la catedral. Aquí de frente tenemos el ayuntamiento. La verdad que ese edificio es precioso. Creo que se puede visitar porque hay gente ahí en el balcón. No sé si hay algún evento. El centro de Valencia, el centro histórico, es muy bonito. Aquí vemos la famosa fuente, que con el calor que hace, la verdad que apetece meterse por dentro. Llevo 5 minutos en esa plaza y ya me muero de calor, lo que le estaba comentando. Demasiado calor en verano para visitar el centro, pero es una preciosidad, me encanta. Ahora vamos hacia allá, vamos a ver la plaza de la catedral que está ahí, que es muy bonita zona. Dar una vuelta, que hay otra fuente que me encanta, la vimos en otro video que hice de Valencia. Y después ya rumbo a la playa, porque con ese calor es lo que apetece. Por este lado está el mercado central, que fuimos en el video que hicimos cuando vinimos el año pasado. Ahí vamos nosotros. Aquí vemos una iglesia muy bonita. Pues llegamos a la Plaza de la Reina, donde está la catedral ahí atrás. Muy bonita también. Aquí siempre hay una zonita para refrescarse con los chorritos de vapor, de agua. Por ahí es muy bonito también, ¿eh? Esta zona con la torre aquí. Allá atrás mío están los chorros de vapor, pero no están funcionando en pleno verano. Qué pena, porque eso te refresca. Increíble. Igual que en Madrid ponen unos toldos así, para que la gente tenga un poquito más de sombra. Pues vamos a rodear la catedral para llegar a otra plaza. No recuerdo el nombre, vamos a ver, pero tiene la fuente muy bonita. Vamos llegando a la placita y venden horchata, que es algo muy típico allí de Valencia, como una bebida así tipo leche con proteína. Ahí vemos la famosísima fuente, se llama Plaza de la Virgen, no recordaba el nombre. Está la catedral justo aquí y vamos a acercarnos a la fuente, que es muy bonita. Luego hacia ese lado podemos llegar al Parque del Turia. Vamos a caminar hacia allá, verlo, que me encanta siempre esa zona muy verde. Y luego ya cogemos un bus rumbo a la playita. Dejamos la placita, vamos por ese lado hacia el Parque Turia. Cogemos la calle peatonal, donde hay bastantes comercios. Yo recuerdo que me quedé una vez en un hostal por esa zona, muy cerca de aquí. Como ese edificio muy bonito también, es como otra iglesia. Aquí son las Cortes de Valencia. Ahora cogemos ese callejón porque quiero llegar en la zona donde me había quedado en el hostal, que es una calle peatonal también. Hay un Carrefour Express ahí, vamos a comprar agua y luego ir hacia el parque. Lo que vemos allí a lo lejos es la Torre de Serranos. Estamos en la callecita, la torre está por ahí, que es como una de las puertas de salida o de entrada a la ciudad hacia el río Turia. Y ese callejoncito que lleva de nuevo a la Plaza de la Virgen. Llegamos por aquí a la torre. Saliendo de aquí llegamos directamente al Parque Turia, el puentecito. Cruzamos la avenida y vamos hacia allá. Y tenemos la vista a la Torre de Serrano completa. La torre y aquí debajo el Parque Turia. No vamos a ir a caminar en el parque porque vamos a ir hacia la playa ya. El parque es muy grande, es todo el río, lo puedes caminar hasta la Ciudad de la Ciencia e incluso hasta más allá. Por ahí al final está el tranvía, entonces podemos ir en tranvía directamente hacia la playa desde aquí. Perfecto. Hemos llegado de nuevo
salgo en la playita al mediodía, hay gente, pero mucho menos, porque cuando cenas por la tarde, lógicamente es que por la tarde es precioso. Vamos a disfrutar unas 2 horitas más o menos, que es lo que tenemos aquí en la playita, echarnos un bañito y disfrutar de los últimos momentos aquí en Valencia. Estamos en el mismo lugar de ayer exactamente, porque nos dejó el tranvía justo ahí. Está muy bien, hay unos supermercados para comprar agua, lo que sea, porque no está solo los chiringuitos, que son bastante caros. Ya vemos el ambientito aquí en la playa. Bastante gente, la verdad, pero nada que ver con la tarde, que se peta total. Pues siempre se dice que en el Mediterráneo no hay marea, pero no es verdad. Hay mareas muy pequeñas, hay lugares que es 5 o 10 centímetros, pero aquí es un poquito más, porque vemos toda esa parte aquí está mojada. Significa que la marea sube y baja unos metros. Aquí calculo que la marea es de 3-4 metros más o menos. Entonces hay que tener cuidado, no te puedes poner en la orilla como en otros lugares del Mediterráneo, que te pones casi en el agua y no pasa nada, no se te moja. Aquí hay que tener cuidadito. Aquí los pies dentro del mar es una pasada, lo caliente que está el agua. Creo que está a 30 grados según vi en la página web de la EMET, la página oficial de Meteo de España. Llevo aquí como media hora con los pies en el agua, la verdad que está tan caliente que es brutal. O sea, está el agua a 30 grados, es increíble. Pensar que esta tarde regreso a Tenerife, ahí va a haber mucho calor también, hay ola de calor, pero el agua está a 23 grados. Bueno, un poquito como ayer. La verdad que lo bueno de las Canarias es que el agua refresca. Pero a mí el agua calentita me gusta porque te puedes quedar mucho rato en el agua y no tienes nunca frío. La gente disfrutando, bañándose. Además, lo bueno que este año, en todas las veces que he ido al Mediterráneo, no he visto ni una medusa, a pesar de lo caliente que está el agua, porque otros años me acuerdo ver medusas grandes ahí y eso da un poquito de miedo. Vamos a meternos un poquito a probar esa agua calentita rica. Es increíble, está realmente muy caliente, es como meterse en un jacuzzi, es impresionante. Vamos a meternos un poquito porque tengo la gorra para no mojarla. Rico, rico, una pasada. Me quedaría aquí 3 horas. Es que casi que diría que el agua está más caliente que el aire. Bueno, en el aire a 32 grados. Pero es que con la brisita te da hasta frío cuando no estás dentro del agua. Es que realmente creo de lo más caliente que me he bañado en el Mediterráneo. Es brutal. Últimos momentos aquí en la playa de Valencia. Hemos caminado todo desde allá hasta aquí, la zona del puerto. Me he dado el último baño. Ahora voy a ir al hostal a ducharme, cambiarme rapidito y para el aeropuerto, que se nos acaba ya la aventura. Amigos, recuerden suscribirse al canal. A mí me ayuda muchísimo. Es gratis, no cuesta nada. Tienen que apoyarme, eso es muy importante. Hoy es un día especial porque volamos con Binter Canarias desde Valencia a Gran Canaria. Y luego ya tenemos una escalita de 1 hora y pico y regresamos a Tenerife Sur. He volado con Binter, pero entre islas, y es la primera vez que voy a volar desde la península a Canarias. ¿Qué significa esto? Que Binter no es low cost, no es Vueling, no es Ryanair, no es la incomodidad que no te dan nada, no. Aquí es una aerolínea de lujo, señores. El servicio es top. Tienes comida, bebida, todo incluido. Estamos en la puerta de embarque. Ahí está nuestro avión Binter Canarias. Vamos a embarcar. Ahí está el avión. Let's go. Primera vez con Binter desde la península, porque ya entre islas sí que he volado un montón de veces. Vamos a embarcar ya. Hola, buenas. Estaremos aquí en el avión. Muy cool, solo 2 asientos. Eso te ahorras el asiento del medio, está muy bien. Aquí está mi asiento, 31. Vamos a poner la mochila. Top calidad. Estamos instalados el asiento 31A, que es ventanilla. Hay bastante espacio, está muy top. Está la mesita aquí para la comidita. Bastante espacio para las piernas. Eso sí es viajar de lujo, nada que ver con Vueling, Ryanair, estamos en otro nivel. Por lo visto no
podemos despegar hasta dentro de, bueno, ahora media hora, 40 minutos de retraso por tráfico, dicen. Temas que vamos a perder el vuelo a Tenerife, pero según dice la azafata, como hay mucha gente volando a Tenerife, nos van a esperar. Vamos a ver si es así, porque es el último vuelo, si no tendremos que volar mañana, así que vamos a ver cómo va la cosa. El avión de cruce, ¿verdad? El de Tintín. Estamos a puntito de arrancar, vamos a ver si todo va bien, pues sí. Las 8:15 más o menos, arrancamos. Ha llegado la comidita, una cajita que lleva pata asada, ensalada, queso canario, postrecito, lo llaman caja gourmet, un vinito y un pan. Estamos en Gran Canaria, apurado para coger el siguiente vuelo que se supone que nos espera, porque son las 10:10 y salen 20 minutos, a ver si lo logramos. Estamos aquí en el bus. Justito lo logramos, estaban esperando por mí, así que vamos.